Se estaba comentando, a veces les gusta expresar esta definición de esta forma porque resulta conveniente en determinados casos, sobre todo cuando analizamos las gráficas, que este término esté restando a la función rampa unitario, que ustedes pueden ver aquí, en E por T. Claro, dividido entre el factor R, pero es el comportamiento de la función rampa unitaria. Ahora vamos a obtener la caída de voltaje en el resistor. La caída de voltaje en el resistor está dado por la ley de Ohm. ¿Y la ley de Ohm qué dice? R por I. Entonces nada más hay que multiplicar todo esto por R. Sería R entre R es 1 E de T menos R entre R al cuadrado es 1 entre R. E entre L entre R por 1 menos E a la menos R entre L por T. ¿Está? Todo esto en volts. Y ahora vamos a calcular la caída. Ahora es el momento de definir la caída de voltaje en la bobina. Por lo que tenemos el camino fácil o el camino difícil. El camino difícil sabemos que está dado por esta expresión, esta de aquí. Mientras que el camino fácil está dado por la ley de Ohm, el cual nosotros ya hemos visto que la caída de voltaje en la bobina es igual al valor de la fuente de voltaje, que en este caso corresponde a la función rampa, menos la caída de voltaje en la resistencia. Entonces yo tendría que la caída de voltaje en la bobina es igual a E de T, que en este caso es E, por T menos la caída de voltaje en la resistencia, que sería menos por más, menos E de T, y menos por menos, más E entre E por L entre R por 1 menos E a la menos R entre L por T. Ya está. Y esto se puede reducir de la siguiente manera. E de T menos E de T es E de T menos E de T es 0 y me quedaría E entre L E por L entre R por 1 menos E a la menos R entre L por T. Y ya tendríamos la caída y la expresión para la caída de voltaje en... Ya tendríamos la expresión para la corriente, para la caída de voltaje en el resistor y la caída de voltaje en la bobina. Solamente tenemos ahora que obtener las gráficas. Y para ello tendríamos lo siguiente.
Entonces tengo lo siguiente. Miren, aquí tendría, para definir la gráfica del comportamiento de la corriente, tenemos a la función E entre R por T, que se comporta de acuerdo a la función rampa, con una determinada pendiente, pero básicamente este es su comportamiento. Cuando nosotros tenemos t igual a 0, es decir, para es punto inicial del periodo de tiempo bajo estudio, yo tengo t igual a 0 menos r entre L por 0, que me daría e a la 0. E a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0. 0 por e por L entre r al cuadrado me daría 0. De tal forma, y aquí yo tendría entonces un 0. Cuando t es igual a 0, yo tendría en esta parte un 0 por e entre r 0. 0 menos 0 es 0. Es decir, empezamos en este punto para el comportamiento de la corriente. A medida que t se va haciendo más grande, este valor se va haciendo más pequeño. De tal forma que para cierto valor del tiempo consideramos que es igual a 0. Con lo que tendríamos 1 menos 0, 1. 1 por e por L entre r al cuadrado. Es decir, esta cantidad estaría restando a la función rampa. Tal como se ve aquí, esta cantidad, la cantidad E entre L, la cantidad E por L entre R cuadrado, la cantidad E por L entre R cuadrado estaría restando a la función rampa. Es por eso que a medida que el tiempo transcurre, el comportamiento de la corriente corresponde a una curva que corresponde a la función rampa E entre R por T menos dicho valor que se ha mencionado de E por L entre R cuadrado. El comportamiento de la caída de voltaje en la resistencia es exactamente el mismo, solamente que multiplicado por el factor R. Entonces la caída de voltaje en la resistencia empieza en el valor 0 y la curva tendería a una función que responde a la expresión E por T menos E por L entre R. Para la caída de voltaje en la bobina, cuya expresión corresponde a la que tenemos anotada en esta posición, tenemos que para el tiempo inicial, es decir, en t igual a 0, empezando nuestro análisis, yo tendría E a la 0 es 1, 1 menos 1, 0, 0 por E por L entre R es 0, empezamos en 0. Y a medida que t se va haciendo más grande, este valor se va haciendo más pequeño. De tal forma que para cierto valor del tiempo se considera que tenemos un 1 menos 0, 1. Es decir, la gráfica de la caída de voltaje en la bobina, la gráfica de la caída de voltaje en la bobina corresponde a una curva que a medida que el tiempo transcurre, su valor de dicha curva tiende a E por L entre R, tal como se ve en la gráfica. La curva tiende a dicho valor. Perfecto, vamos con unos ejercicios de respuesta forzada RC y respuesta forzada RL. Entonces, como les decía, es sencillísimo, muy sencillo, es puro formulazo. Entonces tenemos este ejercicio. Yo tengo la fuente y tengo que para el tiempo t igual a 0, la fuente se conecta a un resistor y a un capacitor en serie. La fuente. Supongamos que la fuente se comporta como una función escalón unitario. Entonces determine la corriente, la caída de voltaje en el resistor y la caída de voltaje en el capacitor. Fórmulas. Sabemos que bajo estas circunstancias, cuando la fuente se comporta como un escalón unitario y dicha fuente es conectada a partir del tiempo t igual a 0 a un resistor y un capacitor en serie, nuestra corriente va a ser igual a... ustedes lo pueden checar en sus apuntes, déjenme trato de acordar, porque es puro formulazo. Eso era... ya me acordé. E entre R por E a la menos 1 entre RCT. Ahí está. La caída de voltaje en el resistor, por lo tanto, es... Y no es necesario que ustedes se aprendan todas las expresiones. Con que se aprendan la primera, las otras ya salen en automático. Por eso es importante que se aprendan bien la de la corriente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la caída de voltaje en el resistor es igual a R por I y dt. Esto es R entre R. Pues E a la menos 1 entre RC por T. Y como les digo, yo solamente me aprendo de memoria la primerita, porque las otras se aprenden por razonamiento de teoría de los circuitos. Yo sé que la caída de voltaje en la resistencia es R por I dt, ya lo apliqué, R por todo esto. Y yo sé por la segunda ley de Kirchhoff
que la caída de voltaje en el capacitor es igual al valor de la fuente, que en este caso es E por la E. Aquí se me olvidó poner E por la U de T, que en este caso es E. Y puedo ahorrarme ponerle U por T, la función escalón unitario, porque ya sé que vale 1. Solamente que a veces especificas que es 1 porque efectivamente es 1 a partir de T igual a C. Entonces sería E menos esta de acá. E menos E, porque sabemos que por segunda ley de Kirchhoff, ya lo hicimos el despeje, la caída de voltaje en el capacitor es igual al valor de la fuente menos la caída de voltaje en el resistor. E menos 1 entre RCT. Ahí está. Y esto lo podemos simplificar, ¿sí? La caída de voltaje en el capacitor es igual a E, porque lo podemos factorizar a E. 1 menos E a la menos 1 entre RCT. ¿Y cómo se pueden asegurar que hicieron bien su factorización? Si vuelven a multiplicar les va a dar otra vez esto. E por 1 es E, menos E por este, menos E por E a la menos 1 entre RC. Ahí está. Y ya acabamos. Solamente nos faltan sustituir. ¿Qué tal si nos hubieran dado los valores? Nos hubieran dicho, R es igual a R, tiene un valor de 5 ohms. Voy a ponerlo aquí. Nos hubieran dado los valores. Este es 5 ohms y este es de un 16avo de faradio. Y además en la fuente, el valor de E, para este caso en particular, es 8. 8 por la U de T. Entonces ya en el problema nos dieron los valores para sustituir directamente. Con lo que tendría que para este problema en particular, I de T es igual a E entre R. En este caso E es 8. 8 entre sería E, que en este caso es 8. 8 entre R, que R es R es 5. 8 entre 5 me da, creo que me da 1.6. 8 entre 5 me da, sí, 1.6. 1.6 por E a la menos, y esto lo puedo hacer automáticamente en la calculadora. Tendríamos E a la menos 1 entre RC, entonces 1 entre R sería 1 entre 5. 1 entre 5 me da, 1 entre 5 me da 0.2, y luego 0.2 entre un 16avo. O lo que es lo mismo, 0.2 entre un 16avo, aplicando la ley del sándwich, es igual a 0.2 por 16. Entonces por 16 me da 3.2, creo. Sí, 3.2. E a la menos 3.2 T. Y esto está en amperes. Ahí está, en amperes. Aquí está, amperes. Y ya. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? Uy, uy, uy. Muy bien. Bueno, sigamos con esto del formulazo, ya que tenemos las expresiones. Entonces la caída de voltaje en el resistor es igual a ¿quién? A E. E es igual a, nos han dado este dato como dato del problema. Quien nos aplica el ejercicio nos dio este dato. Nos dice que E es igual a 8. Ya solamente tenemos que sustituir los datos que nos dan como dato del problema en estas expresiones. Nos dicen que E es igual a ¿quién? A 8. 8. 8 por E y la misma E, porque todos tienen la misma E. En este caso sería E a la menos 3.2T volts. Y ahora tenemos la caída de voltaje en ¿quién? Sí, en el capacitor. Que sería igual a E, otra vez E, en este caso es 8. En este caso en particular nos han dicho que es 8. 8 por 1 menos E a la menos 3.2T volts. Y se acabó. Ya terminamos. Ya terminamos el ejercicio. Y nada más nos falta hacer las gráficas. Y las gráficas... Entonces tendría las siguientes gráficas. Yo creo que ya hasta se las saben de memoria. Es un comportamiento muy similar de todas.
Ahí están las gráficas. Para la corriente, ¿qué tenemos en t igual a 0? Bueno, en t igual a 0 tenemos e a la c, para la corriente tenemos en t igual a 0, e a la 0. E a la 0 es 1, 1 por 1.6. Es decir, nuestro valor de inicio es 1.6. Nuestro valor de inicio es 1.6 amperes. Y vamos a tender a 0. ¿Por qué? Porque a medida que t se hace más grande, todo este valor se hace más pequeño. Y llega un momento que se considera 0, por eso la curva tiende a 0. El comportamiento de la caída de voltaje en el resistor es exactamente el mismo, como pueden apreciar, solamente que multiplicado por el factor R de la ley de Ohm. Entonces nuestro inicio no es en 1.6, sino que es en 8 volts. Porque 1.6 por el factor R, que en este caso nos han dicho que es igual a 5 ohms, sería 1.6 por 5, 8 volts. Y tiende a 0. Mientras que la caída de voltaje en el capacitor es la siguiente. La caída de voltaje en el capacitor empezaría en t igual a 0. Bueno, empezaría cuando t, nuestro primer tiempo bajo estudio es en t igual a 0. Y tendríamos e a la 0. 1 menos e a la 0 es 1 menos 1, 0. Empezamos en 0. Empezamos en 0 y empezamos en 0 y tendemos ¿a quién? ¿A qué valor? Bueno, vamos a ver. A medida que t se hace más grande, todo este valor, se hace más pequeño. Entonces, habrá un momento en el cual consideremos esto 0. 1 menos 0 es 1, 1 por 8. Es decir, la curva tiende a 8 volts. La curva tiende a 8 volts. 8 volts. Ahí está. La curva tiende a 8 volts. Y veremos, ¿esto tiene sentido? Vamos a comprobar. ¿Cómo está nuestra red eléctrica? Nuestra red eléctrica, justo en el momento que la fuente de voltaje se conecta a ella, el capacitor se comporta como un circuito abierto para el estado transitorio. Y en un circuito abierto, en un cortocircuito. En el estado transitorio, nuestro capacitor se comporta como un cortocircuito. ¿Y qué pasa en un cortocircuito? ¿En un cortocircuito existe la corriente? Sí, en un cortocircuito existe la corriente. En efecto, existe la corriente. A medida que el tiempo transcurre, el capacitor va a empezar a comportarse como un circuito abierto. ¿Qué va a pasar con la corriente bajo ese comportamiento? Empieza a disminuir. Y por lo tanto, también lo va a hacer la caída de voltaje. En el resistor. Cuando nosotros estamos por abandonar el estado transitorio e ingresar al estado permanente, ya sabemos que el capacitor va a pasar de comportarse como un cortocircuito a un circuito abierto, donde no va a existir la corriente, pero sí el capacitor va a adquirir el valor de la fuente de voltaje de valor constante. Es por eso que tiende a 8, tal como lo muestra la curva. Mientras la corriente y la caída de voltaje en el resistor tienden a 0, la caída de voltaje en el capacitor tiende al valor de la fuente, 8 volts. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, bueno, por el momento sería todo. Mañana continuamos con otros 2 ejercicios, porque como les digo, esto no es muy difícil. A lo mucho, lo difícil es interpretar las gráficas. Entonces, por hoy me despido. Que tengan una buena tarde. Hasta pronto. Se cuidan. Hasta luego.